Soy Paulina Fariza, soy escritora. Mis últimas publicaciones son F de Feminismos, este libro, y se trata de un pequeño diccionario ilustrado del movimiento de mujeres, de alguna manera término a término. Y el libro ultimísimo que he publicado y que ha salido estando ya en la pandemia es esta biografía titulada La vida encontrada de Encarnación López, la argentinita. La argentinita fue una bailarina y cantante y actriz muy vinculada a la generación del 27 y a las vanguardias durante la Segunda República, de la que apenas se sabía nada. En la historia de la cultura de alguna manera había desaparecido, como han desaparecido tantísimas mujeres que ahora recientemente se han recuperado bajo la denominación de las sin sombrero. Serían Concha Méndez, Maruja Mayo, la pintora, Remedios Varo, pintora también, María Teresa León, de la que se sabe que es la mujer de Alberti. Sin embargo, ella tiene una obra muy extensa y muy interesante. Lo mismo pasa con la argentinita, que tuvo una vida de éxitos, puso la danza española en el mapa de la cultura internacional y tuvo una vida apasionante también. Ella, junto con todas estas que he nombrado, fue importantísima en la Segunda República, un tiempo en el que la mujer ganó su derecho al voto en 1933, y aprovecho porque es interesante saber de dónde venimos para ver un poco cómo esta violencia machista tiene también un sustrato cultural y está imbricada en nuestra historia reciente. Entonces sabemos que en 1933 la mujer española pudo votar. Sin embargo, también sabemos que a partir del 39 España sufrió una larguísima dictadura, en donde la mujer perdió sus derechos como ciudadana libre. Y entonces se crearon muchas instituciones, teorías y leyes que amparaban al franquismo para que la mujer fuera una ciudadana de segunda. La relegó al hogar, el franquismo relegó a la mujer al hogar, y según la Iglesia y la Falange su misión era la de la reproducción. Se instauró un modelo de mujer sumisa, retraída a las tareas del hogar, y la mujer aprendía las tareas de la casa y la sumisión completa a los hombres. Su función era la reproductora y su esfera la privada. La mujer, según la Iglesia Católica, debía ser condicionada para eliminar sus instintos sexuales y educada para su misión principal, la maternidad. Así que el placer sexual no existía, y lo que estaba destinado a la mujer era una vida de sacrificio. Las mujeres casadas no tenían acceso al mercado laboral, solo podían trabajar las mujeres solteras o las viudas, y si se casaban debían firmar un despido voluntario. Un mes antes de casarse, la Ley de Reglamentaciones Laborales de 1942 dictaminaba eso. En cuanto al adulterio, hasta 1963 se recogía la venganza de sangre, o sea que el marido o el padre de la mujer adulta podían asesinarla. Así que las cosas estaban así: las mujeres éramos ciudadanas sin derechos, y eso era lo más natural. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, simplemente saber de dónde venimos para darnos cuenta de cuánto ha habido que hacer, y darnos cuenta también de que tenemos que reforzar ese trabajo que han hecho las periodistas a partir de 2018, en donde han establecido algunas normas sobre cómo informar para que no atraviesen los prejuicios la forma de dar las noticias y consigamos con ello que la sociedad avance hacia la igualdad. El periodista catalán Alfons Quintà terminó con la vida de su mujer por celos. Así lo demuestra una carta que dejó en la vivienda donde fueron hallados ambos cadáveres y que encontraron los Mossos d'Esquadra, según el periodista Carles Quílez. Relata la tensión que se vivía en aquel matrimonio y sobre todo, pues, la situación de celos, de enfrentamiento, el relato de ciertas supuestas infidelidades.
de las que hacía mención a título de reproche en esa carta el señor Quintá, ¿no? La principal hipótesis que barajan los Mossos es que el exdirector de TV3 mató a su mujer con una escopeta mientras ésta dormía y después se quitó la vida. Fue la propia hermana de la víctima quien avisó a los Mossos, ya que no era capaz de contactar con ella y temía por su vida. La relación entre el matrimonio era mala desde hacía años. La charla sobre violencia machista en medios con este ejemplo de La Sexta, sobre un asesinato que ocurrió en 2016, poco antes de Navidad. El asesino era famoso y los medios catalanes se hicieron eco, tanto la televisión como la prensa, y como veis, pues la noticia pone el foco en él. Efectivamente, esta difusión comete los errores más típicos de la difusión machista de una noticia. A él le ponen nombre y apellido, de ella no sabemos nada, él tiene una profesión muy respetable, ella no sabemos tampoco nada. Se habla de una posible infidelidad de ella, una acusación que hace él. Se habla también de que el matrimonio tenía desavenencias, por tanto, estamos ante un asesinato machista, un asesino, y sin embargo la atención está centrada completamente en ella y en, bueno, de alguna manera buscar la grieta por la que ella hubiera provocado quizás la reacción del asesino, no en el asesino. Vamos a ver cómo Voz Populi escribe un artículo que a mí me parece que está bien como antesala a lo que vamos a tratar, y leo un poquito, que dice: la última derrota de Victoria ha sido contra el periodismo y después de muerta. Es muy triste. Victoria ha perdido contra su marido, ha perdido contra el machismo, ha perdido contra la sociedad y por último ha perdido contra el periodismo. Su muerte no ha servido para nada. Victoria era médico de familia en un pequeño consultorio, una vida entregada a arreglar a los demás, una vida y una familia rota por un indeseable con púlpito y muchos amigos. La penúltima derrota de Victoria ha sido no poder ni despedirse. La doctora Victoria Bertrán ha sido asesinada por su marido sin ni siquiera poder luchar contra toda esa mierda. Ha muerto sin poder ver su última derrota, la de un periodismo terriblemente enfermo. El artículo viene a decir que, aún muerta, los medios se hacen eco de ese currículum maravilloso de su asesino, lo cual es terrible. Y acaba diciendo que la gran derrota es la del periodismo, pero no acaba de ser cierto, porque a partir de 2018 muchas asociaciones de mujeres periodistas empiezan a crear manuales de prensa para, desde los medios, intentar cambiar las cosas y cambiar la situación y enfocar la atención hacia los asesinos y quitar el foco del amarillismo y de las víctimas. Vamos a verlo. Vamos a ver algunas de las herramientas que debemos utilizar para informar sobre violencia machista de una forma veraz, de una forma que ayude a erradicar y a concienciar a la sociedad del fenómeno de la violencia machista, intentando que no la atraviesen la noticia que ofrecemos los prejuicios. Diversas asociaciones de periodistas han elaborado manuales, decálogos para ayudarse a sí mismos y para que todas podamos estar informadas. Yo me baso un poco en esto que os estoy explicando, en lo que han elaborado Remei Castelló-Belda y Ana Jimeno Berbegal de Valencia. Me ha parecido que era muy claro y bueno, os lo quería transmitir. Vamos a ver, lo primero que dicen es que no se debe utilizar el término violencia doméstica ni familiar si se trata de violencia machista, un poco conectándolo con lo que estábamos comentando antes del franquismo, en el que siempre se hablaba de crímenes pasionales o cuestiones domésticas, y por qué el término violencia machista y las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres pues no existían. También hablan de que hay que procurar ofrecer información veraz.
Y la información veraz tiene que ver con intentar desmontar ciertos mitos sobre la violencia machista. Pues, ¿cuáles son? Uno de los mitos es que se da en determinadas clases sociales, y eso no es cierto. La violencia machista se da en todas las clases sociales, en todos los países del mundo, y atraviesa todas las etnias. Otro de los falsos mitos es que las mujeres también ejercen violencia. El porcentaje no es comparable. No estamos hablando de un fenómeno a gran escala. También se habla de denuncias falsas, un poco para intentar desmontar la existencia de la violencia machista. Las denuncias falsas son un porcentaje mínimo, muy pequeño, existen poquísimas. También destacan la importancia de que aparezcan los nombres y los apellidos de las mujeres. Hablar de las víctimas como sujetos, con toda su identidad. Intentar evitar que el aspecto de la mujer forme parte de la noticia. Intentar evitar que, bueno, pues si es guapa, si cómo vestía, todo eso no es parte de la noticia. No lo sería en caso contrario si fuera un hombre. Por tanto, evitarlo. El nombre del asesino también, poner el sujeto, no tanto el nombre del asesino como que esa mujer ha sido matada por un hombre. Las mujeres no aparecen muertas, o la violencia machista no mata a un hombre concreto. Un hombre mata a una mujer y ahí va la noticia. Pero ese sujeto debe aparecer. Tampoco hay que desviar la atención con noticias como si ella pedía el divorcio o no pedía el divorcio, porque el hecho en sí es el acto, es ese asesinato, ese abuso, digamos, todas esas cosas o detalles sobre si ella bebe, si ella le había pedido el divorcio, digamos, hacen que la noticia vuelva a enfocarse sobre, de alguna manera, el mito de que las mujeres provocan esa violencia, y la violencia machista en sí es un delito, es un crimen y no tiene ninguna disculpa. Entonces es importante un poco no caer en esas trampas. Tampoco es interesante recalcar que no había una denuncia previa, porque de alguna manera no siempre la hay, y además hay un falso mito de que las mujeres aguantan, les gusta aguantar. Eso también hay que intentar evitar que planee en la noticia. Si la agredida o la mujer que ha sido violada o luego rehace su vida, o se la ve que ha rehecho su vida, eso tampoco debe ser parte de la noticia. Desgraciadamente sucedió con el tema de la manada, que era noticia que esta chica se había vuelto a encontrar con sus amigas y demás. Bueno, pues eso de alguna manera está cargado de los prejuicios de que una mujer agredida debe quedarse de alguna manera frustrada o debe quedarse pues en situación de no poder rehacer su vida, ¿no? Interesante también no destacar si ella dice no o no dice no. De alguna forma una agresión es una agresión. También las periodistas de Valencia nos proponen o nos emplazan a evitar el sensacionalismo, evitar los detalles morbosos, todos los detalles que no tengan un valor pedagógico, porque los detalles morbosos quitan dignidad a la víctima, y nosotras lo que necesitamos es dignificar eso, quitarle todos los aspectos novelescos, ¿no? Intentar también proteger los datos de la víctima para no desprotegerla, intentar que no haya maneras de que se establezca un reconocimiento de esta mujer, ¿no? Estar muy atentos a la terminología, porque la violencia machista no es un crimen pasional ni es una lacra social. Digamos que no es fruto de un estado emocional ni de un arrebato del momento, sino que es un hombre que está ejerciendo un poder y está cometiendo un crimen sobre una mujer.
Si se puede, hay que intentar informar de los recursos y los servicios de ayuda y atención que hay para que cualquier persona que esté viendo o tenga noticia de lo que ha sucedido, pues sepa también de esos recursos, ¿no? y se sitúe. Otra cosa que no ayuda es que son los testimonios de los vecinos, de gente no cualificada que de alguna manera explican cómo es una gran persona, el asesino, etc. Todo eso no ayuda a de alguna manera poner el foco y erradicar la violencia. Sí que es interesante introducir voces de expertas o de sobrevivientes, de organizaciones feministas que puedan ayudar a las víctimas. Eso está interesante. También hay que considerar víctimas de la violencia a los hijos y a las hijas y al entorno familiar. Y también es interesante pues, que no sea la noticia el suicidio del asesino. Efectivamente, muchos de ellos matan y después se suicidan. El foco debe estar en la agresión que han cometido, en el asesinato o en el tipo de delito que hayan cometido, el delito machista que hayan cometido contra la mujer. Es importante que no se trate que no presentemos la noticia como un hecho puntual, no es un arrebato y de alguna manera pertenece a una violencia estructural que existe en donde los hombres sienten que están en su derecho porque las mujeres que hacen una declaración de independencia o quieren vivir su vida, pues no es algo que ellos pueden ejercer violencia, y eso hay que intentar erradicar, este sentir, estas falsas creencias de una sociedad machista. Y es interesante también hacer explícito pues, el rechazo social que hay en torno a ese acto delictivo, ¿no? Si hay actos de apoyo a la víctima, si hay minutos de silencio, si hay manifestaciones, es interesante que salgan también. Y con estas 4 pinceladas que he podido dar sobre lo que aconsejan pues las periodistas de Valencia, pues podríamos volver a mirar la noticia que ha abierto esta charla, la de La Sexta, y veremos cómo estábamos en 2016 y efectivamente muchas de las cosas que aconsejan las periodistas que no sucedan, pues están sucediendo en esa noticia. Así que te emplazo a volver a mirarla y redactarla de alguna manera, eliminando todos esos elementos. Porque lo cierto es que de 2016 a 2021, que estamos ahora, se ha avanzado mucho en cuestión de medios y de la forma de difundir la violencia machista. Pero también es verdad que, pongamos por caso, en ese caso, el de Alfons Quintà, se trataba de un hombre famoso. Y mira, la curiosidad es que recientemente se ha publicado un libro que se llama El hijo del chofer, que hace referencia a Alfons Quintà explicando un poco su vida, su forma malévola de conducirse en medios, la forma agresiva en cómo construyó su carrera. Y también hay mucha intriga respecto a cuestiones políticas, pero lo cierto es que, aunque no he leído el libro, el foco no está puesto en ese crimen machista, que en definitiva realmente es lo más importante y lo más terrible que ha cometido esta persona, ¿no? Y bueno, pues nuestra sociedad va avanzando, pero queda bastante, y bueno, ahí estamos nosotras y vosotros y vosotras y vosotres para difundir cada vez mejor un poco lo que sucede e intentar erradicarla. Gracias por la atención y ahí os dejo escribiendo la noticia de nuevo. El periodista catalán Alfons Quintà terminó con la vida de su mujer por celos. Así lo demuestra una carta que dejó en la vivienda donde fueron hallados ambos cadáveres y que encontraron los Mossos d'Esquadra, según el periodista Carles Quílez. Relata la tensión que se vivía en aquel matrimonio y sobre todo, pues, la situación de celos, de enfrentamiento, el relato de ciertas supuestas infidelidades.
de las que hacía mención a título de reproche en esa carta el señor Quintano. La principal hipótesis que barajan los Mossos es que el exdirector de TV3 mató a su mujer con una escopeta mientras ésta dormía y después se quitó la vida. Fue la propia hermana de la víctima quien avisó a los Mossos, ya que no era capaz de contactar con ella y temía por su vida. La relación entre el matrimonio era mala desde hacía años.